quiero mi sangre derramar. Han profanado las iglesias y pisoteado al Señor. Ya no es tiempo de escondernos, hace falta soldados, hace falta varón, corazón cristero. Bien, buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a su espacio Cineforo Católico, un espacio para conocer más sobre temas relacionados de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Recuerden, hemos invitado a sacerdotes, religiosas, laicos, algunos nos han platicado sobre la orden a la cual pertenecen, otros nos han platicado sobre los apostolados, sobre temas en específico. Y bueno, esta noche vamos a tener a Ramón González, es la segunda ocasión que está con nosotros. Recordemos que él es el jefe de la Guardia Nacional Cristera. Además, él pertenece a la adoración nocturna y a la Fundación AC, licenciado Anacleto González Flores, además de ser abogado. Y bueno, antes de ir con él, vamos a decirles que pues estamos ya durante 3 años que hemos estado haciendo esas transmisiones, pues ya te contamos con cerca de 120 invitados de distintos países, entre ellos hemos tenido gente de El Salvador, hemos tenido gente de República Dominicana, de Colombia, de Argentina, de Chile, de diferentes países, también de Perú, que es ya como nuestra casa principal, este país hermoso de Perú, Guatemala, de Estados Unidos, de Canadá. Y hay un tema para nuestros seguidores que es a título personal de los que más me apasiona, de los que más me gustan, y es precisamente esto, la época cristera, esta historia que han tratado de borrar de los libros de historia, de los libros de texto, que han tratado de ocultar, de tener olvidada o tratar de que se nos olvide, y sin embargo es parte de lo que nos hace tener una identidad sobre todo como pueblo de fe, como pueblo católico. Y hoy vamos a hablar precisamente de esa fe, héroes de la fe. Y recuerden también nuestras redes sociales, nos encontramos en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en TikTok, en Telegram y en Instagram. Entonces, para que estén al pendiente de nuestras actividades, y por cierto, si andan en YouTube, pues que se suscriban a nuestro canal. Y ahora sí, antes de iniciar, vamos a realizar la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, ahora sí, pues vamos a ir a darle paso a nuestro invitado. Y déjenme, abro la pantalla y saludamos a Ramón de nueva cuenta. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches, pues a sus órdenes, muy bien, gracias a Dios. Me parece muy bien el que otra vez estés con nosotros, de verdad es muy enriquecedor lo que nos compartes. Y esta noche vamos a hablar de historias de estos héroes de la fe. Para ti, ¿qué es este héroe de la fe? ¿O quiénes son? Pues mira, nosotros entendemos así como héroes de la fe a esas personas que han dado su vida por defender su fe, ¿verdad? Por defender la religión, ¿verdad? Por defender las libertades
no solamente religiosas, sino las libertades en términos generales, como ocurrió aquí en México. Normalmente a este grupo de gente, de santos o mártires mexicanos, se les vincula como defensores de la libertad religiosa, pero esa libertad trae pues todas las demás libertades, porque en ese tiempo pues si bien es cierto que lo que movía a esas personas era la cuestión religiosa, pues luchaban por la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, no podían hacer básicamente nada, ¿verdad? Entonces fueron los que abrieron el camino en nuestro país para que estas libertades de las cuales hoy gozamos, pues gracias a esos héroes defensores de la fe, ¿no? Sí, y bueno, como habíamos comentado, esa es una parte de la historia como pueblo sobre todo católico, que se ha intentado ocultar, que se ha intentado que lo olvidemos, que no lo conozcamos, pero que sin embargo es algo que nos da identidad, ¿no? Y ahorita que estoy viendo que tienes por ahí a Anacleto González Flores, es un estandarte también, ¿no? Claro. Sí, sí, mira, aquí dentro de lo que tú señalas que se ha querido ocultar, para entender muchas cosas de esto, necesitamos pues conocer muchos aspectos de la historia de México. Hay que entender que la persecución de manera muy directa viene desde cuando las leyes de reforma, ¿verdad? Cuando Juárez, ¿verdad? Es todo unas etapas históricas que se han ido dando y que a pesar de que esas leyes, o sea, nunca fueron derogadas, después pasan a formar parte concretamente de la Constitución del 17 y tampoco han sido derogadas, están vigentes, ¿verdad? Todas esas leyes persecutorias que hemos tenido en nuestro país, se ha estado luchando de manera pacífica para tener nosotros libertades, pero en materia legal hay que entender que los enemigos de la iglesia, los enemigos de Cristo, nos han ganado las batallas, ¿eh? O sea, legalmente ellos, como decimos vulgarmente, tienen el sartén por el mango, ¿eh? Y eso que tú señalabas ahorita, que se ha escondido parte de la historia, no solamente de la historia oficial, por llamarle de alguna manera, también en la historia de la iglesia no se ha difundido mucho, se ha difundido mucho cuando esta etapa de la historia de México es esencial dentro de lo que es la historia de la iglesia en nuestro país, ¿verdad? Es esencial esta lucha que se ha venido dando, por eso urge que rescatemos esa memoria histórica, porque como dicen por ahí, y palabras más, palabras menos, pero que dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y pues yo no quisiera que se repitieran esos hechos, esas escenas tan dolorosas para nuestro país, ¿verdad? Entonces hay que conocer la historia para poder entender lo que ellos hicieron y entender lo que está pasando en este momento en nuestro país también, ¿eh? Tiene que ver en parte porque no se ha difundido esto que se ha hecho. Después de los arreglos que se hicieron entre la Iglesia y el Estado en 1929, pues parece que hubo un pacto, si tú quieres, no escrito, pero un pacto en el que no se tocara nada de esto. En ningún lado lo tocaban, si tú quieres, ¿verdad? Ni en la oficial, pero ni en el aspecto, repito, religioso. Y mucha de la gente que anduvo, de hecho, en esta lucha, tampoco lo difundió. ¿Por qué? Porque quien daba a conocer, quien se daba a conocer como gente que anduvo en esa lucha, los estuvieron persiguiendo y matando. Mataron a muchos más, se dice, después de los arreglos, casi que en la misma revolución, ¿verdad? Entonces, por eso callaron las mismas familias también, todo eso. Tuvieron que destruir hasta documentos, cosas así. Entonces, no se daba a conocer nada de ello, ¿eh? Fue hasta 25 años después
de los arreglos, cuando se empezaron a reunir algunos de los jefes cristeros, que fue cuando la Guardia Nacional Cristera fueron los que empezaron a reunirse para documentar muchos de esos testimonios que estaban olvidados, que estaban ahí escondidos. Sí, así es. De hecho, he llegado a escuchar por ciertas personas de iglesia, y lo he escuchado también de algunos sacerdotes, que dicen que realmente fue una guerra sin sentido, en donde solamente hubo muertos y no arreglaron nada. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, de que tuvo sentido, lo tuvo. Para eso hay que entender, repito, todos los antecedentes que venían. O sea, el hecho de irse a las armas fue el último recurso, porque el mismo Calles dijo, si no están de acuerdo, pues agarren las armas, ¿verdad? Y hay que entender también en el contexto en el que se da. Recordemos que viene un ambiente posrevolucionario, ¿verdad? La Revolución Mexicana, que inicia en 1910, vino a culminar de alguna manera, pongo entre comillas, con la Constitución de 1917, una persecución persecutoria. Entonces, se estuvo luchando a través de todos los medios legales habidos y por haber para que se reformaran algunos de esos artículos. O sea, el recabar firmas, ¿verdad?, para que se derogaran, el boicot, que en el único lugar donde sí perseveró el boicot fue en Jalisco, aquí en Guadalajara concretamente, porque Anacleto González Flores tenía muy buena organización de la sociedad. Ahí logró echar abajo, ¿verdad?, que se derogaran algunos de los decretos que reglamentaban, por ejemplo, el número de sacerdotes, porque la Constitución del 17, la original, daba facultades a las legislaturas de los estados para que reglamentaran la cuestión religiosa. Entonces, reglamentaron el número de sacerdotes, ¿verdad? O sea, tenemos en un Tabasco donde Garrido Canaval, bárbaro, hasta tumbar templos y todo. O sea, ya la reglamentación llegó hasta meterse al interior de la iglesia, en el sentido de que decían que para que pues, se permitiera a algún sacerdote ejercer pues su ministerio, tenía que ser casado, por ejemplo. O sea, se metía la vida, a reglamentar la vida interna de la misma iglesia, y así podemos manejar muchos ejemplos en algunos otros estados del país. Entonces, se luchó para que se reformara, no se logró. Se fue al Congreso y no tomaron en cuenta ni siquiera las firmas que se juntaron, varios millones de firmas en ese entonces, con el argumento de que quien las presentaban eran los sacerdotes, y como no tenían personalidad jurídica, porque en la Constitución del 17 ni siquiera se los consideraba como ciudadanos, por el hecho de ser ministros de culto, no podían ni siquiera votar, por ejemplo, como un ciudadano, ya no digamos ser votados, ¿no? O sea, ese tipo de detalles que se estuvo buscando en la materia educativa, etcétera, etcétera. O sea, podemos hablar de los diferentes artículos, desde el 3, el 5, el 24, 27, ¿verdad?, en el que las iglesias no se les permitía tener nada en propiedad porque jurídicamente no estaban reconocidas, no podían tener un templo, no podían tener un seminario, no podían tener alguna casa para los arzobispos, es nada, no podían tener nada. Si algo se conocía que era como propiedad de la iglesia, automáticamente era propiedad del Estado. Entonces, ya cuando Calles reglamenta, saca su famosa ley Calles, que fue unas reformas que hizo al Código Penal, en la que sancionaba hasta que un ministro saliera con sotana a la calle, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, oye, es que así no se puede, y fue cuando vino la suspensión de cultos por parte del episcopado. Entonces, viene la suspensión, y fue cuando los católicos se organizan a levantarse en armas. Pero repito, para entender el levantamiento de armas, debemos ubicarnos en ese tiempo, que era, pudiéramos decir, todavía en plena Revolución Mexicana, donde las cosas se arreglaban a balazos, ¿verdad? O sea, hoy en día a lo mejor nos parece raro, pero en ese entonces
era algo, como pudiéramos llamarle, pues si no normal, ¿verdad? Porque a lo mejor no es la palabra correcta, sí algo cotidiano, ¿no? Uh-huh. Y ahorita que hablas precisamente de tomar las armas, pues sí, ubicamos que hombres y mujeres contribuyeron o colaboraron en ese aspecto, pero los sacerdotes, por lo regular, los ubicamos en que solamente ayudaban pues al grupo de cristeros con la comunión, la misa y todo esto, la confesión. Pero también hubo sacerdotes, no muchos, pero sí algunos que tomaron las armas, ¿no? Incluso algunos fueron como jefes. Sí, pero estamos hablando de 4 o 5 sacerdotes, ¿verdad? No podemos, aquí donde era lo más fuerte, aquí en la región de los Altos de Jalisco, pues eran 2, ¿verdad? El padre Vega y el padre Aristeo Pedrosa, ¿verdad? Fueron 2, ¿verdad? Que sí se lanzaron abiertamente a coordinar, ¿verdad? Pero la gran mayoría no. Y no estaban de acuerdo, simplemente tuvieron que esconderse, porque pues la orden era detenerlos, ¿verdad? Y sin más ni menos podemos ver la vida de alguno de ellos, sin más ni menos era asesinarlos, ¿verdad? Era matarlos, ¿verdad? Sin ningún juicio previo, ni mucho menos. Entonces, tuvieron que estar escondidos. Los obispos, pues la mía dijo, ¿saben qué? Retírense, escóndanse, y a pesar de todo hubo sacerdotes que dijeron, no, yo no puedo dejar desamparado al pueblo. Yo, en la clandestinidad, como sea, vestidos de arrieros, de campesinos, de lo que fuera, y de esa manera ejercían su ministerio, porque pues recordemos que en ese entonces había muchos sacerdotes y muchas religiosas también extranjeros en nuestro país, y fueron expulsados todos totalmente, ¿eh? Fueron expulsados. Alguno que quedó aquí, pues también lo asesinaron, ¿verdad? Podemos ver ahorita alguno de ellos que estaba en un español, ¿verdad? Podemos ver, pero los expulsaron y con engaño los citaron y los subieron al tren y vamos hasta el puerto de Veracruz o Manzanillo, donde fuera, para embarcarlos, que se fueran a otro país. Nuestros obispos desterrados. Entonces fue una persecución total, que, repito, no dieron pie a otros. Y fue una lucha muy desigual, porque nuestros cristeros se lanzaron, ahora sí que solamente con la bendición de Dios, confiando en Dios. Porque era una ¿cómo le dicen por ahí? Una lucha contra Goliat, ¿verdad? Sansón, ¿no? Sansón contra Goliat. O sea, básicamente. No, David y Goliat. Sí, fue David contra Goliat, sí. Ajá. David contra Goliat. O sea, los cristeros traían resorteras, ondas y todo, y el ejército bien armado. ¿Cómo se hicieron de armas? De las que fueron quitándoles al ejército, las que fueron consiguiendo las mujeres de las brigadas femeninas que se encargaron de moverse para conseguir dinero, para comprar armas y todo. Empezaron a conseguir en Estados Unidos, pero al rato Estados Unidos hizo pacto con el gobierno, entre otras cosas, ya no permitían que compraran algo para apoyar a los cristeros, ¿no? Entonces fue una lucha muy desigual, y a pesar de eso se les dio batalla, ¿verdad? A pesar de eso, cuando los arreglos ya Gorostieta, sí, que tenía un ejército de cerca de 30,000 hombres, ya bien disciplinados, dispuestos a todo, ¿verdad? O sea, sin embargo, vinieron los arreglos, obedecieron todos, entregaron las armas, entregaron sus caballos, y fue cuando empezaron a matar a muchos de esos jefes, ¿verdad? Todavía algunos los estuvieron persiguiendo hasta muchos años después, hasta que los terminaron, ¿verdad? Sí, no, ahorita que tocas a Gorostieta, él fue uno de los que no estaba de acuerdo, ¿no? Que se hicieran esos arreglos, porque él sabía que había algo ahí raro. Sí, sobre todo, mira, lo que ha sonado mucho en lo de los arreglos es que los hicieron solamente 2 obispos, y 2 obispos que no estaban o no eran de la región donde había levantamiento, donde ya estaban bien organizados los cristeros. Pero además de eso, estos 2 obispos que firmaron los acuerdos fue básicamente los trajeron secuestrados de San Antonio, Texas. El embajador de Estados Unidos los subió a su vagón y los trajo, los llevó hasta Palacio Nacional a que firmaran los arreglos, ¿verdad? Básicamente sin poderse comunicar con nadie, ¿verdad? Entonces
fue una arbitrariedad total, ¿verdad? Que si estuvieron de acuerdo algunos de ellos o no, pues, pero porque tuvieron que firmarlos, porque también ellos miraban que ya después de 3 años, pues era necesario el contacto con su feligresía, ¿verdad? Con los católicos. Entonces, también debemos entender esa cuestión, ¿verdad? Esa cuestión, pues, que era el celo apostólico, también el celo de los pastores, por que les dieran oportunidad de trabajar, aunque el gobierno no cumplió nada de a lo que se comprometieron, ¿no? Sí, y ahorita que hablas de eso, nos está haciendo una pregunta Emma Franco, que dice, con tus conocimientos y experiencia en materia legal, ¿crees que se repita la historia? Bueno, la historia básicamente, yo les decía hace un rato, legalmente está repetida. O sea, repetida ¿en qué sentido? En el sentido de que nuestras leyes siguen siendo anticatólicas, ¿eh? Eso es por un lado. Lo que acabamos de ver hace rato, miraba yo ahí, la aprobación del aborto, la cuestión de género, todo eso es en contra, si lo analizamos, de los principios cristianos. Entonces, la batalla la van ganando de alguna manera, ellos se han esperado durante muchos años y van ganándola. Y los católicos, como decía Anacleto, nos hemos conformado con rezar, y algunos ya ni siquiera eso hacemos, ¿verdad? Con hacer actos de piedad, ¿verdad? Pero se ha avanzado de manera exagerada el laicismo, pudiéramos llamar, esa indiferencia religiosa, ya la ganaron. Yo desde que estaba chico, pues yo soy de la región de los Altos de Jalisco, Tepatitlán concretamente, pues aquí casi todas las familias tenemos familiares muy cercanos que anduvieron en esa lucha. Y yo desde chico me reunía con muchos de ellos que después anduvieron en el movimiento sinarquista. Y decían ellos, cierto o no, pero se me quedó grabado de algunas personas mayores, que en ese entonces decía, y les dijo Plutarco Elías Calles, miren, a los católicos no les vamos a ganar con las armas, hay que seguir otra estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Dice, donde haya una parroquia, pónganles una cantina, pónganles un salón de baile, póngales un cine, ¿verdad? Y desde luego reforcemos con la educación laica y con eso dentro de pocos años los vamos a tener controlados. Y creo que le pegó ese plan a Plutarco. Sí. Recuerdo que eso me decían los señores ya muy mayores de ese tiempo en el sinarquismo, ¿verdad? Y sin embargo, pues ya descristianizaron, cuando menos han hecho indiferente a gran número de católicos, ¿verdad? Entonces, esa batalla la han ido ganando. Algunos dicen, oye, pero necesitamos legisladores católicos, necesitamos presidentes católicos. Sí, sí necesitamos, pero ¿qué estamos haciendo para ello? No basta con una declaración de decir, este es muy católico, es muy acá, para que sea presidente. No basta. ¿Qué estructura tenemos? O sea, si no tenemos estructura los católicos, el gobierno se sigue riendo de nosotros, ¿verdad? Porque declaraciones y memes y lo que mandamos salen miles diario en contra del gobierno. Pero ¿qué estructura tenemos? Anacleto nos lo decía desde aquel entonces. Necesitamos organización, necesitamos estructura, necesitamos formar líderes, porque yo he tenido la experiencia de manera muy personal, de que muchos que se dicen ser católicos llegan a un cargo público y se marean, se les olvida, o sea, ya no son capaces de defender sus principios por cuestión de arreglos, por cuestión de no sé qué tanto. Hombre, hace falta congruencia en ese campo y es donde tenemos que trabajar los católicos hoy en día, ¿no? Sí, ahorita que tocas ese punto es cierto. Hace poco tuvimos un invitado que tiene un cargo público, por parte del PAN, y decía él que él es custodio de varias reliquias, en una parroquia. Sin embargo, nos comentaba que si él lo veían con alguna imagen católica o algo en su oficina, inmediatamente se la quitaban. O sea, se iba él al baño y ya cuando llegaba ya no estaban sus cosas, ¿no? Y que entonces sí era un luchar contra la gente, si él tenía algún tipo de expresión de fe, ¿no? Y desgraciadamente, pues él trataba de luchar, pero a la vez lo boicoteaban. Entonces, sí, también hay algunos que tratan de...
Sí, pero es que aquí hay, por ejemplo, la libertad de culto, la libertad religiosa en términos generales, la libertad que es un derecho que tenemos, esa libertad religiosa. Y tú como católico, pues debes tener libertad para manifestar tu religión donde quiera que te encuentres, como decía Anacleto, o sea, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, en la plaza pública, en la política. ¿Por qué no? Pues si hay libertad, tú debes de manifestarlo, ¿verdad? Pero hoy en día hasta delito quieren decir que es eso. Entonces, ¿de qué libertades hablamos, verdad? Una cosa es cuando hablan de libertad de culto, que mencionan mucho a la jerarquía eclesiástica, ¿verdad? Entonces es una libertad, pero mi libertad como católico, ¿verdad? Pues también cuenta, ¿verdad? No solamente la libertad de culto en ese sentido a los ministros de culto, que también debe haber libertad plena, ¿verdad? Pero se nos tiene muy, muy acotada, ¿verdad? En ese sentido, y repito, ya no somos capaces ni de defender eso, ¿no? No, al contrario, a veces atacamos también, ¿no? Sí, Nosotros mismos, desde adentro, mismos. porque hay muchos católicos que luego dicen, ay, es que el padrecito, la iglesia tiene mucho dinero y que no sé qué, y ellos no saben que los templos no son de la iglesia, muchos de ellos, ¿no? A partir de, no me acuerdo, 90 y algo, ¿no? 92, 93. Las reformas de Salinas para acá. Exactamente. A ver, platícanos de esa situación. Bueno, es que eso que tú señalas ahorita, hay gente que a veces critica, pero ¿quiénes son los que critican? O sea, no de preocuparnos mucho. Son los que ni siquiera van a misa, o son los que ni siquiera van y dan un apoyo para la misa o dan un pesito, ¿verdad? Casi a escondidas, ¿verdad? O sea, si hay algo ahí es porque ha habido gente generosa que aporta, ¿verdad? Para ello. Pero lo que tú decías, lo que muchos católicos no saben es que los templos no son de los católicos, ¿verdad? O sea, que son propiedad de la nación, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los que son propiedad de la iglesia? Pero hablando, hay algunos que dicen, el padrecito no es dueño de su parroquia. O sea, es el administrador. Es la institución religiosa. Los templos son de todos los que somos católicos. Son nuestras casas públicas para el culto. Pero ¿a partir de cuándo sí son propiedad de las asociaciones religiosas? A partir de las reformas que se dieron en la época de Salinas, ¿verdad? A partir del 92 para acá, ¿verdad? Sí, que cuando se hizo la reforma a la Constitución, que fue una reforma todavía media, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ahí puedes ver cómo los bienes que son propiedad de la nación se les dejan en comodato a las agrupaciones religiosas que los tienen en posesión, ¿verdad? Entre otras cosas. Es parte, te digo, que nunca se rescató nada, a pesar de los arreglos de aquel entonces del 29, de las reformas cuando Salinas. No ha habido nada de cambio en esa época, que viene desde cuando Juárez estatizó las iglesias, ¿verdad? Así es, se apoderó, se las robó, las conventos, iglesias, todo, y viene igual desde ese entonces, y los católicos no hemos sido capaces de reformar las leyes, porque los católicos que llegan a veces como legisladores, pues no son capaces de levantar la voz porque solamente obedecen al pastor mayor, al líder del partido político, que nomás ven por sus intereses, porque se han convertido en grupos de poder, negociaciones, desgraciadamente, hay que decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, necesitamos organización, tener estructura social, los católicos. Para esto se acaba de editar un libro, que no lo traigo ahorita aquí a la mano, sobre la cuestión social. Todo lo que escribió Anacleto sobre la cuestión social, ya lo encuentran en Amazon, por ahí está este libro. Y ahí este libro nos da los pasos que señalaba Anacleto de lo que se tenía que hacer para lograr llegar. Hoy en día esos pasos son aplicables exactamente. Repito lo que ya les dije hace un momento. Podemos criticar mucho, hablar muy bonito, muy mal si tú quieres, pero somos buenísimos en las redes para criticar, opinar, a ver qué estructura tienes en tu parroquia, ¿verdad? ¿Qué estructura social, ¿verdad? O sea, no tenemos nada, y eso lo sabe perfectamente el gobierno. Los partidos políticos no tienen estructuras.
eso lo sabe, por eso sacan cada barbaridad y sí, gritamos, salimos a las plazas a veces y todo, pero es una cosa de un día para otro, pero sin estructura, no le damos seguimiento, no nos organizamos. Es lo que hace falta ahorita, tener organización para poder participar, ¿no? Y este libro del que nos hablas de Anacleto, ¿cuál es su nombre? ¿El título del libro? Es sobre la cuestión social, desgraciadamente. Déjame ver si tengo uno por aquí. Lo tengo aquí a la vuelta de la oficina. Si no hay una chancita ahorita, a lo mejor voy por él para presentárselos. Sí, pero te digo, es un extracto que hicieron muy interesante unos jóvenes de todo lo que escribió Anacleto en su tiempo sobre la organización social, todo lo que se tenía que hacer. No, y de hecho sus cartas son muy aplicables a la época actual, ¿no? Claro. Ajá. Sí. Y ahorita que estamos hablando de libros, nos mandaste la portada de Héroes de la Fe. A ver, este libro, ¿quién lo escribió y qué es lo que contiene? Sí, el libro que está en el promocional, o ¿cómo le llaman ustedes? Ajá, en el flyer promocional. Le dije al padre Lupe Prado, que es el que lo escribió, dije, oye, te pirateamos tu libro sin avisarte, ¿verdad? Pero fue la foto nada más, ¿verdad? Ajá, nada más. Digo, está bien, pero es un libro como hay muchos que se han escrito que hablan sobre nuestros mártires. Este es una calidad impresionante, buenísima, de los pocos que conozco de que hablan de los mártires, que lo hizo aquí la diócesis de San Juan de los Lagos, el padre Lupe Prado, en ese entonces encargado del equipo de misiones, él estuvo al frente de este trabajo. Aquí habla nada más, les decía, habla de los los beatos de aquí de la diócesis de San Juan, y son los beatos que son seglares, ¿verdad? Son seglares. Hay 4: Anacleto, Miguel Gómez Loza, Luis Magaña Servín y Leonardo Larios Pérez. Anacleto, que ya se ha hablado mucho de él, de Tepatitlán, fue ¿cómo pudiéramos llamarle? Intelectual, el motor de este movimiento, pero en el campo cívico, en el campo social. Miguel Gómez Loza, compañero de él, también abogado, estos dos abogados que dieron la lucha jurídica también en su tiempo, ¿verdad? Ellos, luchadores sociales. O sea, no los persiguieron nomás porque sí tenían visión de lo que era estar organizada la sociedad, tenían cooperativas, tenían cajas de ahorro, en fin, sindicatos, en fin, empezaron a organizar a la sociedad y por eso los perseguían tanto. Luis Magaña Servín de Arandas, un laico pues del ACJM, de la adoración nocturna, que trabajaba en cuestiones sociales también en su municipio, y sin más ni menos llegan a detenerlo porque pues era de los católicos que sí trabajaban en la cuestión social. Acuérdense que en ese entonces casi el 100% era católico en México. ¿Y por qué no los exterminaron a todos? ¿Por qué nada más a unos cuantos? Porque eran los que trabajaban en la cuestión social, ¿verdad? Era un sello muy, muy marcado, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes, o sea, que todos conozcamos Luis Magaña Servín, él, repito, pues él no andaba metido en el movimiento armado, llegan a buscarlo a él para detenerlo y no lo encuentran, se llevan a su hermano, está Luis, pues nos llevamos al hermano, y cuando llega el hermano a la casa le dice, oye, se llevaron a tu hermano, vino el ejército, se lo llevó, y venían por ti, vienen por mí, pues dejen de ir yo para rescatar a mi hermano. Él dicen que se puso su trajecito, el mejor que tenía para ir, ¿verdad? Y va a rescatar a su hermano. Todavía cuando iba a rescatarlo, le salían a la calle, no vayas, te van a matar. Y él se puso en cruz, dijo, ya estaría de Dios, ¿verdad? O sea, y llega por su hermano y dice, aquí yo soy Luis Magaña el que buscaban. Así es que a mi hermano, pues déjenlo ir, no venían por él. Muy valiente, dejaron ir a su hermano y a él sin más ni menos a fusilarlo ahí en las puertas de la parroquia de Arandas, ¿verdad? O sea,
así de crueles, o sea, sin un juicio previo. Y ya no digamos los que estaban, si han andado en la revolución tirando balazos, como decimos vulgarmente, pues de alguna manera, si tú quieres, se justificaba. Pero hombres como él, que para nada anduvo, y así los mataron a él. Así pudiéramos hablar de algunos otros. El otro que está aquí en el libro es también de Lagos de Moreno, Leonardo Pérez Larios. Un joven también de Lagos de Moreno que quiso ser también religioso, trabajando en León, acudía a la casa donde les daban asilo algunos sacerdotes, acudía ahí con ellos a hacer oración, a la Santa Misa. Los detienen sin más ni menos a él y a 2 sacerdotes, se los llevan y también en el trayecto entre Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, los que conocen ahí la ubicación para rumbo a Aguascalientes, o sea, también los bajan ahí en el despoblado y ahí los matan a los 3, nada más, o sea, sin ningún juicio. Pudiéramos ver el testimonio más de ellos, así como de estos podemos hablar de muchísimos seglares, pero también sacerdotes. Hay un libro que a mí me ha gustado mucho, que leí desde que estaba chico, ya lo tengo medio deshecho, se llama La persecución religiosa en México, que es de Lauro López Beltrán, un sacerdote de Cuernavaca. Está muy completo este libro, es gruesecito, y ahí trae la lista grande de los sacerdotes y laicos que murieron, ¿verdad? En ese tiempo. Se los recomiendo, ojalá y puedan conseguirlo. La persecución religiosa en México, de Lauro López Beltrán. Aquí en la fotografía de este libro, bueno, ustedes ven ahí un sacerdote que tienen atado en una columna. Es una muerte de las más crueles que se conocen de un sacerdote. Aquí en la región de los Altos, en Tototlán, detienen al sacerdote, y después de martirizarlo, cortarle las plantas de los pies, ¿verdad? Traerlo por las calles, es Santo Sabás Reyes. Sabás Reyes es el sacerdote. Lo ataron en una columna y le quemaban los pies. O sea, fue de veras un martirio impresionante. Un sacerdote que no hizo nada, que no andaba con los cristeros, que él se dedicaba así a ejercer su ministerio como sacerdote. Así de crueles fueron en ese entonces. Pues, entendamos el por qué se tuvo que levantar mucha gente, ¿verdad? Que no tuvieron otro camino más que ir a las armas, muchos de ellos, ¿verdad? Así como estas biografías podemos encontrar a muchos, ¿verdad? Ya hoy en día, repito, hay mucho material y ojalá y sigan escribiendo. Hay mucha gente que conoce de gente y que no se ha escrito. Los invito para que sigan escribiendo, que nos hagan llegar los escritos. Tenemos historias, a lo mejor un poquito, les decía hace un momento, regionales, ¿verdad? De un pueblo, de otro, pero esto tenemos que hacerlo nacional. Me ha tocado estar en encuentros nacionales y, por ejemplo, en Monterrey, vamos y les hablamos de esto y la gente dice, ¿a poco eso ocurrió en México? O sea, no saben ni siquiera que hubo esta... Cuando, repito, en la historia de la iglesia en nuestro país es un pasaje importantísimo, ¿verdad? Que los católicos tenemos que darlo a conocer, ¿no? Sí, es que lo que tú dices, o sea, realmente fue un pisoteo de todos los derechos habidos y por haber, ¿no? Y aparte de que los pisaron sus derechos, o sea, no hubo un juicio justo, no hubo nada, y les hacían cosas tormentosas como lo que tú nos platicabas, ¿no? Que era muy común desollarlos de las plantas de los pies, hacerlos caminar sobre sal de grano, como es el caso de San José Sánchez del Río, ¿no? Sí. Que era un niño, o sea, entonces... Niño, así es. Ajá, el padre Pro, que hasta mandaron a llamar a los periodistas para sacar las fotos, o sea, era algo verdaderamente horrible. Era cruel. Entonces, cuando entendemos esto, cuando leemos esto, podemos de alguna manera entender el también por qué mucha gente se tuvo que levantar. Sí. O sea, muchos se tuvieron que levantar también porque no les quedaba otra. Ya habían matado a uno de sus familiares y querían matar a otros más. Aquí hay testimonios
o sea, impresionantes, en un rancho aquí cerca de Entre Arandas y Atotonilco, Los Adobes, donde mataron a varios ahí uno tras otro en un camino que fueron ahorcándolos en los árboles, gente pacífica, que dices, oye, ¿cómo es posible esto? Oye, cuando hacían eso, la gente no le quedaba otro camino que a lanzarse, a defenderse, ya era defensa propia, ya, además de la defensa religiosa, ¿no? Sí, y ahorita que hablas de estos testimonios, ¿tú conoces, aparte de lo que nos acabas de comentar, algunos otros testimonios de algún familiar, de algún conocido, que te hayan llegado a tus manos, que no sean tan conocidos como los de algunos santos y algunos beatos? Sí, cómo no, sí hay muchos, repito, de gente. Aquí yo me tocó todavía conocer a algunos cristeros. Ahí me tocó conocer, saludar al general José Gutiérrez, ¿verdad? General cristero, todavía me tocó conocerlo, que fue de los pocos que sobrevivieron. ¿Por qué? Porque él estuvo aquí en Guadalajara en ese entonces, era del ACJM, José Gutiérrez, de aquí de Jalostotitlán. Estuvo en Guadalajara, compañero de Anacleto en la casa que tenía en Guadalajara, en La Gironda. Y cuando inició la lucha armada, él sí se fue a la lucha armada, le anduvo allá en el sur de Jalisco y cerca de Colima. Llegó a ser general ahí, en esa zona, y cuando terminó la cristiada, él se fue a México. Él estaba estudiando medicina aquí en Guadalajara y se fue a terminar su carrera en la Ciudad de México. Allá terminó su carrera de doctor y posteriormente pues escribió sus memorias, que se llaman así, memorias de la gesta cristera, ¿verdad? Sí, que escribió José Gutiérrez. Entonces, así como él, repito, que yo conocí un viejecito, ¿verdad? Que anduvo, o sea, de esa gente de campo, ¿verdad? Que anduvo y que en un combate ahí le matan su caballo, en un cerro por aquí que conocemos como el Cerro Gordo, le matan su caballo y todo el mundo a correr, y él pues a correr a pie, y nomás oía que las balas le pasaban por un lado por otro, y él corriendo, y de repente llega un zanjón, se cae, se derrapa, y queda cubierto con unas plantas ahí, totalmente, y ya no se movió de ahí. Él dice que nomás oía que por aquí bajó uno y búsquenlo y a ver dónde está. El caso es que no lo encontraron y se fueron, y él a mí personalmente me decía, yo para mí eso fue, se me corta la voz, fue el manto de la Virgen, ¿verdad? Que me cubrió en ese momento. Así testimonios como ese, o sea, tenemos de mucha gente que anduvo ahí, ¿verdad? Y que gracias a su fe, o por su fe estuvo luchando sin ningún interés de nada, ¿verdad? Así como que les digo, pues murió pobre, murió en su casa, o sea, como cualquier ciudadano, y que anduvo arriesgando su vida en ese momento, porque nosotros hoy en día gocemos de esa libertad, ¿no? Sí, así es. A nosotros, en alguna ocasión, sí desconocíamos, o sea, esta parte de la historia, y nos tocó encontrar, pues, el martirio, lo podemos llamar así, de una joven de aquí de la Ciudad de México que fue asesinada precisamente en Coyoacán por la gente de los camisas rojas de nuestro querido Garrido Carnaval. Sí, Ajá, que se trata de Luz María Camacho, ajá, sí, que ella era una joven catequista, sí. o sea, ¿qué podía hacer? Ella era una chica, o sea, ¿qué arma tenía? Nada, ajá, y la asesinan. Y eso tú te fijas, fue ya en el 30 y tantos, ya Ajá. fue mucho después de lo que conocemos como la cristiada. O sea, siguieron atacando, así como a ella, en Veracruz también, en pleno templo, matan un sacerdote también en el 31, ¿verdad? Matan a un sacerdote en pleno templo frente a los niños del catecismo, ¿verdad? O sea, ahí murió también, fue precisamente el presbítero Darío Acosta Zurita, sí, que muere ahí en Veracruz asesinado, y esto fue, repito, ya en el 31,
si mal no me equivoco, en 1931, cuando había pasado todo esto. Así esa historia, la de Luz Camacho, acabo de leer un libro que sacó ahorita de Lucita Camacho ahí en Coyoacán, cómo la asesinaron también, y eran los camisas rojas, los que fundó Tomás Garrido Canaval en Tabasco. Así como esas historias, aquí en la región, por ejemplo, tenemos uno aquí en una ranchería, don Cecilio Gómez también, que no se conoce nada de él, que lo ahorcaron en la comunidad ahí que se llama La Tinaja, porque era catequista, porque dicen que en su casa también se escondían algunos sacerdotes. Sin embargo, digo, no andaban en la lucha armada y también lo ahorcaron ahí, ¿verdad? Es un señor también que dio testimonio, don Cecilio Gómez de Capilla de Guadalupe, ¿verdad? Así hay una lista interminable que no conocemos. Quien nos presenta también, hay un libro que se llama Martiriológico Mexicano, donde viene mes con mes una lista de los que murieron, todos los acontecimientos. Ahí vamos a encontrar listas grandísimas de gente que anduvo y sobre todo los que murieron después de la gesta cristera. No hay mucho. En la Guardia Nacional Cristera, cuando ya se organizó posteriormente, ya 25 años después que estuvieron escribiendo, cuando se juntaron, Aurelio Acevedo Robles era el que coordinaba, un general empezó a sacar una revistita que así se llamaba David, la revista David, mensualmente. Empezaron a contactar a todos los que anduvieron para que escribieran, para que narraran lo que ellos vivieron, lo que conocían. Y de eso tenemos 8 tomos que se hicieron de ese periodiquito que se llamaba David, donde encontramos la historia escrita ahora sí que por los protagonistas. Esta también pues no se conoce, ¿verdad? Hay muchos que han escrito, que han entrevistado, como Meyer, impresionante, ¿no? O sea, lo que escribe ahí, pero son escritos de gente que anduvo ahí, que empezaron a contactarlos muchos años después. Después de 25 años empezaron a hacer este trabajo a través de la Guardia Nacional Cristera. Sí, de hecho ahorita nos estaba escribiendo Gerardo Muñoz Campos, de veras, y dice que el padre Pablito García se lo llevaron de la casa de su familia y se llevaron a una tía mía con él, bueno, una tía de Gerardo. Ah, sí. Pablo García, si mal no recuerdo, acá de Encarnación de Díaz, ¿verdad? Ahí lo mataron en el rancho que se llama Castro, una estación del ferrocarril, Castro, en Encarnación de Díaz. Se conoce también como el padre olvidado, porque también lo sacrificaron mucho, murió ahí, y de él no se habla mucho, el padre Pablo García. Más o menos he oído hablar de él, no es que conozca mucho, pero pues hemos andado en muchos eventos y se nos graban. Bueno, volviendo a lo que te decía hace un momento, ya me hicieron llegar aquí el libro que te decía, este que se llama La Cuestión Social, de Anacleto González Flores. Todo lo que escribió Anacleto sobre la cuestión social, Este ya está en Amazon, es nuevo, acaba de salirse hace unos días, acaba de salir y pues al principio nos señala ahí lo que Anacleto decía que teníamos que hacer los católicos para poder dar la lucha de una manera efectiva, ¿no? Y nos propone esta solución, la solución católica, que ya les decía, una de ellas es proponer una solución, pero desarrollar líderes, o sea, formar líderes. Otro aspecto es crear estructura, lo que te decía hace un rato, hay que crear estructura, pensar estratégicamente y ponerse en acción, ¿verdad? Son algunos de los pasos que nos señala Anacleto, y aquí en este libro nos desarrolla cada uno de ellos, en qué consistía, qué es lo que hizo él. Él no solamente lo escribió, no solamente opinó, él lo vivió, él lo hizo realidad. Por eso los frutos que se dieron en Guadalajara a través del boicot, por eso la efectividad del ejército cristero que fue organizado por la gente que él formó,
las brigadas femeninas, los muchachos de la CJM, en la Unión Popular. Él lo vivió, él lo hizo una realidad. Aquí viene todo lo que él propuso, él escribió, es todo una serie de artículos que él escribió en un semanario que se llamaba La Palabra. Y desde 1917 él sacó ese, desde el 17, y la revolución fue en el 26. O sea, fíjense el tiempo que él tenía organizando, ya tenía por lo menos 10 años organizando, ya sabía lo que iba a venir, y él como 10 años antes estuvo organizando. Así es que si nosotros queremos tener frutos, empecemos ahorita. A lo mejor en 10 años ya tenemos algo, ¿no? Pero vamos empezando a trabajarle y de manera coordinada. El problema también de los católicos, casi de todos los tiempos, Anacleto lo vivió, pero hoy en día es que cada uno queremos solamente, como dicen por ahí, jala para su molino, ¿no? Pero no formar una estructura de veras que coordine a nivel nacional. Eso es lo que hace falta, ¿verdad? Que estemos organizados, como nos lo decía Anacleto. Ah, sí, sí, claro. Si alguien tiene estos libros, repito, están en Amazon, y si no, pues contáctenos, por ahí tienes mi teléfono y lo podemos hacer público también para que a través del WhatsApp nos digan con quiénes nos comunicamos, a ver qué podemos hacer para darles a conocer muchos más datos de estos que tenemos aquí. Hay muchos más que han escrito sobre esto. La más conocida es la de Meyer, decíamos. Tenemos México Cristero también, lo conozcan, de Antonio Ruiz Facius, ¿verdad? Que también hay otros muy completos, algunos tomos también gruesecitos. Este es el número 1 también, que se llama Sangre y Corazón del Pueblo, de un pueblo, de Fidel González Fernández. Este es de la Arquidiócesis de Guadalajara. En fin, yo tengo pues una lista que les pudiera dar ahorita 50, 60 libros que hablan sobre la historia de la Revolución Cristera y sobre nuestros mártires, pero pues no creo, ni el tiempo nos da, ni es un foro para ello, pero pudiéramos sí tomar algunos temas específicos, aunque no soy experto en el tema, pero repito, ojalá y se interesen, escriban, háganos llegar. Estamos por llegar ya a los 100 años de esta gesta cristera. Hay que hacer una buen movimiento para los 100 años. Entonces, todo lo que sepan de esto, lo que podamos editar, dar a conocer, hay que darlo a conocer, ¿verdad? Vienen los 100 años, por el 26, estamos hablando de 3 años, pues, entonces hay que ponernos las pilas, ¿verdad? Para que todo el mundo conozca esta etapa de la historia de México, ¿no? Sí, así es, eso es importantísimo, de verdad. Así como ahorita lo del padre Pablito, o sea, que desconocemos, ¿no? Y de verdad es muy, muy importante que más gente conozca, porque finalmente hubo en esta etapa la gente que tomó las armas, la gente que estaba en la cuestión espiritual, con esas armas espirituales, y estaba también esa cuestión intelectual, como Anacleto, de organizar, de hacer todo, o sea, tenía que estar todo junto, llevar esa estructura, ¿no? Y bueno, ahorita nos estaba comentando Emma Franco que Centroamérica está viviendo una situación similar, ¿no? En Nicaragua, para ser exactos. Sí, así es. Por Rolando Álvarez. Pero ahí sí el pueblo está, pues, no sé si dormido o qué le pasa, porque... Pues no se ve o no dan a conocer, ¿verdad? No dejan que se dé a conocer, ¿verdad? Porque en aquel entonces, cuando esto ocurrió en México, fíjense que había mucho apoyo de otros países también, ¿verdad? Sí. Y conocían y estaban al pendiente, y en Italia y en España y en muchos lugares, en Argentina y todos, estaban bien informados. De hecho, hasta la fecha, hay muchos que conocen más de nuestros mártires por allá que a veces en México, ¿no? O sea, hay un sacerdote argentino que viene a dar pláticas de la Revolución Cristera y es un argentino, ¿verdad? Y de aquí de México, cuando vamos a dar pláticas a otros países de la cristiada o aquí mismo en México. Sí. En algunos sí, eso es sorprendente, porque ahorita que tocas ese tema, es el padre Rabasi, él llegó a decir que
que incluso aquí en México había sacerdotes que lo invitaban a que viniera a dar cursos sobre la época cristera. Y dice él, bueno, yo soy argentino y tú, sacerdote mexicano, ¿no conoces tu historia? Así es, así es. Y de hecho tiene un curso también, creo que ha sido como un taller de todo lo que es la época cristera, y es increíble que, como tú dices, un extranjero conozca más de esto que nosotros mismos, ¿no? A veces así ocurre. Aquí, lo que decías de Centroamérica, ¿qué está pasando ahí? Pues a lo mejor no dan a conocer de ver a lo que están haciendo los católicos ahí, el obispo en la cárcel, en fin, y ¿qué hacemos? O sea, se hacen manifestaciones, o ni modo que los invitemos a que se levanten también, pues como que no es tiempo, pero ¿qué apoyo podemos dar también los que no somos de ese país, verdad? Dejamos a veces que se mueran solos, ¿verdad? Sí. O sea, no buscamos, sí es importante, ¿no? Sí, porque ahorita son ellos, ¿no? Pero quién sabe si nosotros volvamos a caer exactamente en una situación muy similar. Así como vamos con estos gobiernos, Pues pues nada más, mira, que haya quien sea congruente, que se animen a manifestar su fe en diferentes tribunas nacionales y verás que la persecución está al día, ¿verdad? sí. A lo mejor no es como antes, pero sí está metiéndose ligeramente. A quien está al frente, ¿cómo se llama? Del movimiento de Frente Nacional por la Familia. Pues ya lo denunciaron, ya ha tenido que enfrentar juicios por el hecho de dirigirse a una como si fuera uno o a uno como si fuera una. Pues tú dices, oye, ¿qué está pasando en nuestro país? Entonces, ¿dónde está la libertad, verdad? O sea, ellos pueden expresar lo que quieren y uno no. Pues ahí está la prueba. ¿Cuántos ya sacerdotes han sido denunciados por alguna declaración que dan? Ay, los católicos, bien, gracias a Dios. ¿Qué hacemos también en relación con eso? Pues hace falta un poquito más de que nos hierva la sangre un poco, ¿verdad? Para poder participar en lo social, ¿no? Sí, y no esperemos a que cierren los templos de nuevo como reacciona esto para poder nosotros hacer algo, ¿no? O igual y ni así. Ya están cerrando algunos en México, yo he oído por ahí, cuando estaba de jefa de gobierno esta señora, Sí. Y dime, ¿reaccionamos o no reaccionamos, verdad? Oye, pues así, caray, ya nos tomaron la medida, ya vieron, o sea, cedemos, es que la tolerancia y es que la prudencia, caray, pero tiene sus límites también, ¿verdad? O sacamos es que Dios está en todas partes. Sí, o sea, no. No. Hace falta que nos pongamos las pilas, como es por ahí. Y exactamente, en algún momento, no recuerdo de qué autor fue que leí esto, pero decía que dentro de los testimoniales de muchos participantes de la época cristera, ellos decían que lo hacían porque ellos sabían que en la iglesia se llevaba a cabo ese convertirse realmente en la sangre y en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y por eso veían la importancia del templo, no solo como una estructura, sino como ese lugar donde estaba presente Dios. Así es. Y ahorita... Sí, era lo que movía. Normalmente, si tú ves, conocemos, repito, a muchos de los santos o mártires porque se ha difundido mucho, pero si tú ves algún común denominador también entre ellos, eran unos amantes de la Eucaristía, o sea, estaban enamorados de Cristo, de la Virgen, participaban en muchas organizaciones también piadosas, no solamente sociales, era gente de comunión diaria, era gente que a veces, era de donde sacaban la fuerza para salir adelante, caray. Y repito, hoy en día nos la damos muchos de muy católicos y a veces pues ya ni acudimos, cuando mucho los domingos a misa y ahora no porque no tuve tiempo. O sea, se va enfriando eso, ¿verdad? Entonces sí, la fuerza sale de ahí para poder salir adelante. Si no es nuestra fuerza Cristo, pues vamos a desmayar muy fácil, ¿no? Sí, así es, porque de hecho también
antes de una batalla, pues ellos asistían a misa, a adoración al Santísimo, comulgaban, se confesaban, o sea, no nada más era de voy a agarrar las armas y me voy a pelear, no, también veían esa parte, ¿no? Espiritual. Claro, así es. Hace rato hablabas de José Sánchez del Río, pues este niño que es uno de los que se ha difundido mucho, leyendo un poquito sobre su vida, dice, él decía, bueno, pues si no me quieren porque soy muy chiquillo ahí todavía, pues cuando menos para ayudarles allá a quitarles las espuelas a los cristeros, darles de comer a los caballos, decía él, también sé cocer y freír los frijoles, también sé, ¿verdad? Y por las noches dice que él también dirigía el rosario con toda la tropa, ¿verdad? O sea, también dirigían, también rezaban su rosario, todos ellos, y él era uno de los que dirigía ahí también. Pues es parte de lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Sí, así es. Y bueno, antes de entrar en vivo, tú me comentabas también de otro libro o pequeño del cual querías hablar, que era como un resumen de algunas historias de beatos. Sí, digo, lo estuve viendo hoy precisamente, hoy me lo leí. Es una especie de biografías muy resumidas. Se titula Porque amaron mucho a Cristo, dice Historia de los mártires de Cristo Rey, beatificados el 20 de noviembre del 2005, y lo escribe el padre Israel Tapia Arroyo de Cuernavaca también, de Cuernavaca, es rumbo a los 100 años del inicio de la cristiada. Es un folletito, está muy sencillito y nos habla de los 13 beatos, ¿verdad? Beatificados el 20 de noviembre del 2005. Es un folletito, repito, no llega a las 100 hojas, ¿verdad? Y está muy resumido. Repito, son trabajos que se están haciendo que dice ya rumbo a los 100 años de la cristiada. Ojalá y folletos como este se repitan a los 100 años de la cristiada, que reeditemos algunos libros en algunas regiones, en algunas diócesis donde hubo movimientos de estos, que promovamos y lo demos a conocer a nivel nacional. Eso es parte de lo que esperamos en la Guardia Nacional Cristera, que se dé a conocer esto. De verdad, si ustedes como Guardia Nacional Cristera tienen ya así como algo programado o están pensando en algo para estos 100 años. Bueno, pues parte es eso, promover, más que todo, o sea, nosotros más que hacerlo es promover que se haga este tipo de cuestiones, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra peregrinación anual a Cristo Rey el primer domingo de noviembre. El primer domingo de noviembre, eso de los que fundaron la Guardia Nacional, fijaron esa fecha para ir a los pies de Cristo Rey, ahí a darle gracias y a pedirle pues su auxilio también. Ojalá y este primer domingo de noviembre, que es el 5 de noviembre, si mal no recuerdo, nos puedan acompañar lo más que puedan, y gente que ha escrito, que tiene libros, que tiene escritos sobre este tema, ojalá y nos lo den a conocer, nos puedan llevar para ver si nosotros podemos reeditar o promover quien nos apoye para reeditar esos libros también, ¿no? ¿Y de dónde salen? ¿En dónde se concentran ustedes para ir a la peregrinación? Ahí mismo, ya en el Cubilete, en Cristo Rey, Sí. en el Cerro de Cubilete, en Silao. Ahí mismo estaríamos ahí. A las 9 de la mañana tendremos nuestra Santa Misa ahí en los pies de Cristo Rey, ¿no? Entonces, ahí es la invitación para todo mundo que pueda acompañarnos. Ya desde ahorita empiece a organizar sus camioncitos, ¿verdad? para hacer la peregrinación a Cristo Rey, ¿no? El primer domingo de noviembre, ¿no? Mira, me parece... Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que ir pensando. En Guanajuato, por ejemplo, hay algunos amigos ahí que están organizando congresos cristeros, ¿verdad? Precisamente para dar a conocer esto, preparando para llegar a los 100 años. En Aguascalientes acaba de pasar un congreso diocesano también cristero, ¿verdad? Donde dan a conocer los mártires de Cristo Rey. Nos tocó estar ahí en ese congreso. Así en diferentes regiones están organizando ya eventos, preparando, y dependiendo de eso, vemos a ver qué magno evento pudiéramos preparar para celebrar, o en diferentes lugares, diócesis, parroquias, organizar eventos
eventos que tengan que ver con este centenario. Y desde luego sumarnos también nosotros al programa del episcopado mexicano, trabajar muy de la mano con los obispos. Acuérdense que aquí los cristeros, Anacleto concretamente, él estuvo trabajando muy de la mano de su obispo, Francisco Orozco y Jiménez, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que trabajar muy de la mano de nuestros obispos, porque también ellos están promoviendo el aniversario de las apariciones guadalupanas, ¿verdad? Los 500 años, los 2000 años de la redención en el 33. Entonces tenemos que hacer una serie de eventos, todo encaminado hacia eso también, ¿verdad? Que es lo que ha pasado en nuestro país también. Pues recordemos que los cristeros luchaban con su grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, pues es esencial también para nosotros promover la devoción a la Virgen de Guadalupe. Parte de lo que queremos promover es que en todas las comunidades, parroquias, para el 31, pues haya también mínimo un monumento a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? O sea, en diferentes lugares, ¿verdad? O sea, eso promoverlo desde ahorita, para ir ya juntando fotos, porque los enemigos de la iglesia, ténganlo por seguro que ya están trabajando, ya tienen su plan estructurado para tratar de limitar todas esas fechas o tratar de contrarrestar todo lo que los católicos pudiéramos hacer. Sí, y bueno, ahorita viene una pregunta que nos llegó de Máximo Hernández, que dice: licenciado Ramón, ¿nos puede sugerir el estudio de al menos 3 mártires mexicanos para inspirarnos con sus testimonios? Bueno, hay, por ejemplo, seglares y hay sacerdotes, ¿verdad? Dentro de los seglares, bueno, indiscutiblemente, alguien que debemos conocer es Anacleto, ¿verdad? Anacleto, él escribió mucho, es el alma de este movimiento, pero hay varios, ¿verdad? Tenemos al mismo Miguel Gómez Loza, ¿verdad? Que son los que sí anduvieron trabajando, Luis Padilla, algunos otros, pues no, a veces no se conoce mucho de su labor porque no escribieron, porque no documentaron muchas cosas. Pues de esto se sabe porque lo escribieron. Hay que conocer también la labor que hizo, pues no son reconocidos como mártires, pero sí como el general Enrique Gorostieta, quién fue, qué fue lo que hizo, ¿verdad? Conocer a algunos otros, las memorias que han escrito, como memorias de Jesús Degollado Guízar, las de Heriberto Navarrete, que escribió un libro también que se llama Por Dios y por la Patria. Hay otro que se llama Los Cristeros del Volcán de Colima. O sea, más que de hablar de una persona en especial, hay que leer sus memorias, ¿verdad? Dentro de los sacerdotes, pues hay muchos también. El que de alguna manera está al frente de todos es Santo Toribio Romo, ¿verdad? Pero tenemos el martirio de San Tranquilino Ubiarto, San Román Adame, en fin, hay varios de ellos también. Agarremos cualquiera de esas biografías y creo que nos va a ayudar, nos van a servir mucho, ¿no? Sí, realmente, pues es importante leer, acercarnos a todos estos testimonios y darlos a conocer también los que tengan, que a lo mejor no son tan conocidos, porque recordemos que mucha de nuestra historia se hace de eso, ¿no? De la tradición oral, de lo que se va contando, de lo que contaba el abuelito, al nieto, al hijo, y todo esto se va acumulando, ¿no? Así es, así es. Por eso la invitación, todavía hoy en día, a pesar de que ya hay mucho escrito, todavía hoy en día se sigue escribiendo mucho de ellos, que tienen hasta empolvados por ahí todavía algunos artículos, o hay gente que todavía de viva voz se acuerda de lo que le platicó el abuelito, ¿verdad? De lo que le platicó, todavía hay, ¿verdad? Lo que decía mi bisabuelo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, mi padre en paz descanse, él nació en el 22, entonces era muy chico cuando la cristiada, él le tocó vivir las reconcentraciones, el gobierno se los traía de los ranchos a los pueblos y aquí no tenían ni qué comer, ni dónde vivir, ni nada, pero tenían que estar, o sea, era un sufrimiento terrible, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en Tepatitlán, donde le tocó la reconcentración a mi papá, un sacerdote que es santo ahorita, San Tranquilino Ubiarco, él a pesar de todo,
organizó, o sea, a escondidas, organizó un comedor para darle alimento a toda esa gente, donde le daban alimento a más de 100 personas, en plena persecución religiosa, él coordinando ese trabajo, ¿verdad? O sea, claro, lo encontraron, lo ahorcaron aquí en la Alameda, aquí a la entrada de Tepatitlán, San Tranquilino, Ubiarco, pero era gente que se preocupaba por los demás, no solamente por su ministerio sacerdotal, o sea, por oficiar la misa, confesar, no, te preocupaba por la cuestión social también, como ese ejemplo que yo les doy, ¿no? Sí, así como es lo que nos comentas, en algún momento, hace como unos 3, 4 años, en uno de los grupos en donde me encuentro, precisamente sobre San Joselito, en un grupo de WhatsApp, conocí un sacerdote que desgraciadamente con la pandemia murió, pero era su sobrino de Anacleto, ajá, sobrino nieto. Sí, Entonces sí. él decía que su papá estaba chiquito cuando sucedió todo esto y que le tocó irse con su tío Anacleto casa por casa a llevar los panfletos para invitar a las personas a que fueran a reuniones, a que estuvieran enterados de lo que estaba aconteciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y pues así como ese hay muchas historias. Claro, claro, hay muchísimas, ¿verdad? O sea, hay algunas impresionantes, como eso que dices de Anacleto. Anacleto, o sea, él dentro de su organización que tenía, la, la, la Unión Popular, pues tenía su periodiquito, el Gladium, que era su órgano interno. O sea, oye, hablaban en ese entonces de más de 100,000 ejemplares. Oye, humanamente no podemos entender dónde lo hacían casi manual todo aquello y para repartirlo, ¿cómo le hacían? O sea, ahorita no hay uno de los diarios que saque a veces ese número de los diarios que conocemos. Él ya lo sacaba en ese entonces. ¿Cómo lo distribuía? A través de la estructura que tenía, a través de la organización, encargados de manzanas, encargados de ranchos, encargados de parroquias. En un día repartían todo, pero tenía estructura, tenía gente que trabajaba. Hoy en día, pues si hacemos eso, nos quedamos con nuestro montón ahí, pues ¿cuántos puedo repartir? ¿Cuántos podemos repartir cada quien? ¿Verdad? O los mandamos a través del WhatsApp o a través de la red, ¿verdad? Donde nos llega tanta basura que cuando llega algo que de veras vale la pena, ni siquiera lo vemos ya, porque pues ya nos llenaron de basura, ¿no? Entonces Sí, sí, pues hay que trabajarle. sí, y bueno, ahorita se va a unir con nosotros a nuestra transmisión Alejandro, que es co-conductor junto con una servidora de este programa y él entra ahorita para hacerte unas preguntas. Yo Sí. desaparezco un ratito del aire y regreso ya para el final. A ver, Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están, Aurora, Ramón? ¿Qué tal? Un abrazo, un gusto verte de nuevo. A tus órdenes, Alex. Gracias. El gusto es mío porque me han invitado a platicar con ustedes un rato. Hombre, pues es un honor tenerte nuevamente con nosotros y seguir conociendo más sobre este apasionante tema y muy necesario para poder pues poner nuestro granito de arena en esta difusión de, de la historia de nuestro pueblo, una historia de valientes, una historia de héroes, como le pusimos al título de esta charla, Héroes en la Fe. Y bueno, me han llamado la atención varios puntos. Por ejemplo, cuando estuvieron hablando ahorita sobre la necesidad y la urgencia de tener un presidente valiente y en general funcionarios públicos que no teman vivir su fe, que no teman decirse católicos, que no teman vivir con congruencia y al mismo tiempo tener como ese pueblo también comprometido, un pueblo que conozca y viva su doctrina, su fe con los hechos. Y hace poco pues tuve pues una charla muy breve con una prima y bueno, ya comentábamos un poco sobre los libros de texto, sobre los nuevos libros de texto que se han difundido y con el que están iniciando cursos ya varios estados.
y ella me decía, pues, un tanto preocupada, pues mira, a mí, pues me interesa la parte científica, especialmente, bueno, como poniendo un ejemplo, la materia de matemáticas, ¿no? Sí, Que pueda tener este conocimiento científico para mi hijo. Y le dije, ok, pero pues, ¿qué hay de la otra parte histórica e incluso de valores, ¿no? Que se llegan a introducir en esos libros. Y dice, no, pues eso no me interesa tanto. Esa parte ya no. Y sí me llamó la atención, dije, híjole, ¿cómo es posible que sí nos interese, por supuesto, esa parte de la educación en México, esa parte educativa, informativa y racional también que te da las matemáticas, pero esa parte histórica y de valores, pues las estamos olvidando y hasta ya ni nos interesan, ¿verdad? sí, Entonces, bueno, esto lo comento solo como un ejemplo que sí. seguramente estarán viviendo muchas otras familias, ¿no? Al respecto, ¿tú qué cosas o con qué situaciones te has encontrado respecto a estos nuevos libros que se han difundido por parte de la Secretaría de Educación Pública aquí en México? Bueno, mira, siéndote bien claro, yo no me he metido mucho al tema, ¿eh? Lo que he leído, lo que he visto, ¿verdad? Pero sí es preocupante. Aquí lo preocupante más que todo es esa indiferencia que hay de muchos, ¿verdad? Esa indiferencia a eso que tú decías, a los valores, a la formación de la gente, que pues en los libros ya no aparece nada y la gran mayoría ya no reclama, pues, o sea, ya ha pasado a un segundo término. Eso es preocupante, esa indiferencia que hay en diversos temas, ¿verdad? Entonces ahí, pues el gobierno sacó los libros ya porque ya lo tiene calculado. Hay muchos padres de familia que sí han levantado la voz y están trabajando, pero a la gran mayoría, como tú señalas ahí, ya es una indiferencia total, ¿no? O sea, E sobre todo en lo incluso, que tiene que ver con valores, con los principios, con la destrucción de la familia, ¿no? sí, no sé si compartas conmigo este punto de vista, pero pareciera que los padres de familia piensan que por el hecho de, de que la institución te marca una línea educativa, pues es lo que debemos seguir, es lo correcto, y a veces hasta ni cuestionamos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente trata de educar? Eh, ¿Qué es lo que se trata de educar con esos libros, ¿no? En fin, Fíjate, yo es un tema, por ejemplo, cuando hablamos de la educación laica. En México se ha malentendido eso, ¿eh? Pues cuando hablamos de laica es que el Estado no tiene una religión oficial. así es. Pero los que somos católicos debiéramos exigir que se nos diera educación católica o que cuando escogiéramos la escuela que nosotros como padres de familia quisiéramos y hubiera la libertad, no la imposición del gobierno, ¿verdad? O sea, porque la educación en México, cuando hablamos de laico, entendemos, más bien hablan de contra, no una libertad, ¿verdad? Y debe darse libertad a los padres de familia en ese sentido. Sin embargo, el Estado nos impone y ya no decimos nada, ¿no? Sí, exactamente. Comentando con otra prima, de hecho, todo es por redes sociales, ¿no? Finalmente. Porque si platicamos de esto en vivo, pues sí nos agarramos del chongo, ¿no? Pero platicando con esa otra prima me decía, no, pues es que la educación laica, pues no tiene que tener nada de religiosidad. Digo, estoy de acuerdo, no se enseña oficialmente la religión, digo, en un primer aspecto, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengas que atacar la religión, negarla o incluso distorsionarla. O Sí. sea, es algo muy diferente. Eso ya O lo cae que en la... debemos, o lo que debemos de buscar es que laica, está bien la que imparte el Estado, pero si tú particular impartes educación, pues ¿por qué tiene que ser laica, verdad? O sea, ya es otra opción. Ya no es la Sí, educación del Estado. O sea, los particulares no te pagan los maestros, el Estado, no mantiene el plantel el Estado. Entonces, ¿por qué no la libertad en ese sentido? Ahí los padres de familia hemos cedido, hemos dado, mira,
Otra vez voltemos al tema de la persecución religiosa. Es el grito de calles en Guadalajara. Hay que apoderarnos de los niños, de la mente de los niños y de los jóvenes de México, y con eso. Y ya, en aquel entonces los papás respingaron y no mandaban ni a sus hijos a la escuela. Hoy ya los tienen ahí, los educan como quieren desde preescolar y todo, y los padres de familia encantados de la vida, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, de hecho, hace unas semanas platicábamos con Dominique Pustra de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tocábamos el tema de la persecución, en donde pues hay una persecución educada, que así se le llama, una persecución fina, digámoslo así, sarcásticamente hablando, o escondida, que se da a través de los medios informativos, de los planes educativos, de las costumbres o del hostigamiento social, ¿no? E incluso laboral. Esta persecución ahí está, ¿no? A lo mejor no es sangrienta como en otros países o como en el mismo México, ¿no? En la época cristera, pero la persecución se sigue dando, solo que ahora es educada, ¿no? Así le llaman ellos, como disfrazada, como que te persigo, pero no abiertamente, ¿no? No a través de las armas como en otra época aquí en México, que sí la hemos tenido. Entonces, y que incluso, por ejemplo, ahorita en Nicaragua, también lo tocaron hace un momento, pues este señor presidente, digo, Daniel Ortega, también pues lleva esta persecución y abierta, descarada, injusta, abusiva, ¿no? Expulsando, encarcelando al obispo de Matagalpa, en Nicaragua, y expulsando también a las misioneras de la caridad, personas que trabajan por los necesitados, así como el sacerdote que tú comentabas, que lo único que hacía era ayudar a la gente, vivir su fe, hacer su labor como sacerdote, y eso era suficiente para torturarlo, ¿no? E incluso en el caso de las misioneras de la caridad, expulsarlas y correrlas como si fueran delincuentes. O sea, es algo ridículo. En fin. Bien. Bueno, hay otro aspecto, Ramón, que fíjate, lo platicábamos Aurora y yo hace unos momentos. La intervención de los sacerdotes que apoyaban el movimiento de diferentes maneras, ¿no? Unos haciendo su labor como sacerdotes, administrando los sacramentos, acompañando espiritualmente a la gente, etcétera. Otros pocos tomando las armas, ¿no? Como el padre Pedrosa, el padre Vega. Pero tratábamos de hacer como como encontrar la razón por la cual estos sacerdotes que tomaron las armas dentro de su libertad y dentro de su conciencia para poder defender la fe, ¿por qué ellos no pueden alcanzar, digamos, ese reconocimiento oficial de la Iglesia como santos canonizados, siendo que, por ejemplo, San Pedro corta la oreja de Malcolm cuando intentan, bueno, en el momento del prendimiento de Jesús, y San Pedro actualmente es un santo canonizado, ¿no? Entonces, había ahí por ahí una cuestión que no lográbamos entender un poco, ¿no? ¿Por qué tú crees que no se le canonice o no se le abra un proceso de canonización a los sacerdotes que tomaron las armas para poder defender la fe? Bueno, pues, es muy difícil la pregunta que me haces a mí, porque necesitaría conocer bien los lineamientos que tiene ya la estructura, la jerarquía eclesiástica, para poder nombrar a alguien beato o santo, ¿verdad? Aquí yo lo que he escuchado, ¿verdad? Pues es que si promueven la violencia, si promueven el uso de las armas, pues ya eso es suficiente para que no se les reconozcan, ¿verdad? Porque la doctrina de Cristo no es eso, ¿verdad? No es eso concretamente, y ellos como ministros pues deben dar de alguna manera testimonio, o sea,
de ello, ¿verdad? En ese entonces, repito, cuando la Iglesia tiene por ahí lo que se conoce como el derecho de la guerra justa, cuando ya no hay otros medios, sí puede justificarse en un determinado momento, pero tiene sus reglas. Una de ellas es que estés seguro del triunfo, de que no vayas a hacer más daño del que se está ocasionando en ese momento, entre otras, que no soy experto en el tema, pero que recuerdo por ahí que he leído. Pero es para los católicos, no para los ministros de culto, ¿verdad? Que ellos ya tienen otra formación y hablan en ese sentido, ¿verdad? Entonces ahí sí habría que estudiar un poquito más a fondo, que ya el magisterio de la Iglesia, nos dice Edna Franco por ahí, es la competencia para poder hablar de ello concretamente, ¿no? Sí, sí, de hecho creo que esa labor de los sacerdotes pues que como el padre Pro, por ejemplo, ¿no? Que dijo, pues yo apoyo el movimiento desde mi trinchera, yo como sacerdote, yo administro los sacramentos, acompaño a la gente espiritualmente, me disfrazo, ¿sí? ¿Te acuerdas que comentabas hace rato, ¿no? Sí, Que sí, se sí. disfrazaban y así se movían entre la gente para no ser descubierto. Pues creo que esa también es un gran eh, una acción, una serie de acciones que requieren de mucho valor, ¿no? Sí, claro, así es. Vamos, a tomar las armas, vamos, no era la única opción, y muchos sacerdotes hicieron esta labor de forma diferente y también fue algo fantástico, ¿no? Incluso la Eucaristía, fíjate, este tema quisiera también retomarlo, el papel de la Eucaristía también para que los soldados o las personas que decidían, ¿no? Tomar las armas y defender hacia la Iglesia, a la fe y al país, pues tuvieran esa comunión con Dios, ¿no? Que murieran pues, en gracia, ¿no? Y un sacerdote al lado creo que era algo que se necesitaba muchísimo para que ellos pudieran tener esta claridad, ese valor también para poder defender la fe a través de la Eucaristía. Y fíjate, a mí me llamó mucho la atención escuchando a unos jóvenes que fueron a la JMJ, a la Jornada Mundial de la Juventud, hace poco en Portugal. Y no sé tú cómo veas esto que te voy a comentar, Ramón, pero pues ellos decían, no, pues es que sí está padre la Eucaristía, pero pues hay muchas formas de encontrarnos con Dios. La fe ya no solo se vive dentro del templo, la podemos vivir en las calles, en las plazas, en el encuentro con el necesitado, con el pobre, etc. Y yo no lo sentía con la, pues, o sea, ahora sí que en mal plan, ¿no? Yo lo sentía como que distraídos, porque finalmente el templo en la casa de Dios, ahí había Dios, ¿no? En el sagrario, que está presente, ahí se administran los sacramentos, ahí se ora. Entonces, son básicos como la fuente de gracia, ¿no? Experimentar esa unión con Dios y vivirlo dentro de nosotros se da en los templos, ¿no? Se da a través de la Eucaristía. ¿Esto te parece exagerado o te parece algo que ya no vaya de acuerdo a los nuevos tiempos, a la nueva manera de vivir la fe y de relacionarse con Dios? ¿Tú qué opinarías? Bueno, mira, hay que primero conocer nuestra religión bien, ¿verdad? Hay que conocerla. Hay muchos que no la conocemos y a veces queremos dar clases de religión sin ni siquiera conocer las verdades esenciales, ¿no? Entonces, esa actitud de la que tú hablabas, de jóvenes y de mucha gente, pues es fruto del laicismo, de la educación laica que ha vivido en nuestro país, pero también es fruto mucho de la influencia que ya tienen en nuestra sociedad las sectas protestantes. Se han metido mucho y ya han ido de alguna manera distorsionando. Y si no conocemos bien nuestra religión, si no conocemos bien nuestras verdades, pues fácil
fácil nos engaña. Yo te puedo hablar de gente conocida que dicen, yo voy a ir a las reuniones con los de X secta protestante para conocerlos y tratar de convertirlos. Salen convertidos, ¿por qué? Se van con ellos, ¿por qué? Pues porque no conoces ni tu religión y quieres ir para cambiarlos. No, conoce bien tu religión, da testimonio y eso va a ser suficiente para que cambies a los demás, no necesitas ir con ellos, ¿no? Pues hay que conocer. Para la gran mayoría de los católicos, yo les digo que nos hemos quedado en el kinder. Lo más que hemos hecho es la primera comunión y jamás hemos agarrado un catecismo. No conocemos el catecismo de la iglesia, no conocemos la doctrina social de la iglesia, no conocemos las encíclicas. Nada más cuando hicimos la primera comunión, el catecismo, y a veces ya confundimos el Padre Nuestro con el credo, porque no hemos vuelto a repasar nada y queremos ir a convertir a gente. No, necesitamos iniciar con una, no sé qué palabra utilizar, pero una nueva catequización de todos, en todos los niveles. Ahí empezaría la formación cristiana para los cristianos de este siglo, que necesitamos estar bien preparados, conocer bien nuestros valores para poderlo llevar hacia los demás, ¿no? Así es, sí, pues así que hay que aprender a caminar antes de correr. Claro. Precisamente esa enseñanza en nuestras familias y la buena enseñanza también del Evangelio y de la doctrina en las parroquias, creo que son los lugares y los ambientes idóneos para que podamos seguirnos formando y encontrarnos con Dios nuestro Señor en los demás, en comunidad, pero fortalecidos en estos núcleos como muy locales, ¿no? La familia y la parroquia. Por eso también la importancia de asistir a la iglesia, de asistir al templo y tener una buena relación, o por lo menos una relación cordial con nuestro párroco. Claro. Tenemos que estar de la mano con ellos, ir a la formación religiosa, pero ahorita el papel del laico en la sociedad es importante. Necesitamos estructuras de laicos que vayan afuera, que salgan de las parroquias, que vayan a la sociedad. Es donde tenemos que entrar nosotros. Ahí no es campo del sacerdote, ahí es campo de nosotros. Hay que ir con el sacerdote que nos oriente y a recibir los sacramentos y todo, pero vámonos nosotros al campo social, al campo político. Ahí es donde tenemos que dar testimonio, ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Así es. Bueno, muchas gracias, Ramón. Yo aquí ya llegaría mi participación y pues nuevamente me da mucho gusto. No, pues gracias, Alejandro. Ahí estamos a sus órdenes, ojalá y podamos servirles de algo y con mucho gusto. No, claro que sí, Ramón, de verdad es un tema que nos gusta y que no solo vemos necesario, sino que de verdad es algo que debe de conocer todo, desde el más chico hasta el más grande, dentro de todo este gran cantidad de personas católicas que de verdad estamos interesados en conocer la historia que forma parte de nuestro país y que no solo de nuestro país, sino que es parte de nuestra iglesia, ¿no? De esta historia oculta para muchos, nueva para otros, y también de la historia se aprende, ¿no? Claro, sí. Sí, y pues gracias por todos estos testimonios que no hemos conocido, que no habíamos conocido, y de verdad por toda esa bibliografía que nos acabas de mostrar, que como tú dices hay mucho más libros, pero pues quien es interesado en contactarte, pues que nos escriba y les pasamos tu número para que para que les puedas dar más libros que puedan o podamos consultar, ¿no? Está bien, sí. Con mucho gusto, estamos a sus órdenes, ¿eh? Ahí está. No, muchísimas gracias, Ramón. Pues gracias a ustedes, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos siga iluminando en esta labor que tenemos los laicos. Acuérdense que
Anacleto fue nombrado patrono de los laicos de México. Sí, Entonces así es. hay que pedirle que nos siga echando la mano desde el cielo donde está ahí, como buen abogado en la tierra. Ya tenemos ese abogado también, de abogado porque aboga por nosotros como santo, pero abogado porque es abogado de profesión. Entonces desde allá nos tiene que echar porras también para seguir adelante nosotros. Sí, y nos gustaría que hicieras la oración final. Está bien, bueno, pues vamos concluyendo, pues, dando gracias a Dios por todo lo que esta oportunidad que nos ha dado de platicar, ¿verdad? Espero que haya servido de algo. Estaba viendo aquí la oración que dicen que Anacleto rezaba, que la tenemos como la oración del cristero, ¿verdad? Ya, la tomo de aquí del librito donde está lo de Anacleto. Vamos a rezarla, que la tenemos con la oración del cristero, y algunos autores dicen que es la que Anacleto escribió por ahí. Y dice: Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades y límpiame de mis pecados. Por tu santa cruz, por mi Madre Santísima de Guadalupe, perdóname, no he sabido hacer penitencia de mis pecados. Por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. No quiero pelear, ni vivir, ni morir, solo por ti y por tu iglesia. Madre Santa de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador. Concédeme que mi último grito en la tierra y mi primer grito en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! Viva. Viva. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Y pues por ahí después te estaremos volviendo a contactar para pues hablar de otro tema, que de verdad este es un tema riquísimo en información, y pues qué mejor que contigo. Estamos a sus órdenes, ojalá y podamos servirles, y con mucho gusto. Gracias, Ramón. Saludos a tu familia y que descanses. Muy amable, igualmente. Buenas Gracias. gracias. Gracias, Aurora. Gracias, Alejandro, por todo. Y bueno, también agradecemos a Anacleto González AC, José Uriel Barba Paredes, Laura Elena Landín Vázquez, Máximo Hernández, Espren Kumar, que nos sigue desde la India, que espero que hable un poco de español o por lo menos nos entienda, a Judith González, a Pepe Villa, Emma Franco, a ver, a Máximo, ya lo mencioné. También tenemos por aquí a Gerardo Muñoz Campos, y pues a todas aquellas personas que, aunque no las mencione, que hayan estado en estos momentos con nosotros, pues muchísimas gracias. A Juan Francisco Aguinaga y a todos los que nos hayan visto, ¿no? Gracias. Este es un espacio para todos. Está hecho para dar a conocer todo lo que estamos haciendo los laicos, los sacerdotes, las religiosas, y por esa razón los seguimos invitando. Si ustedes conocen a algún sacerdote, alguna religiosa, seminarista, novicia, que nos quiera platicar sobre su orden religiosa, el carisma, la historia, fundador o fundadora, este es su espacio, contáctenos. Esa es una parte. Por otra parte, laico, si tú eres laico y estás realizando algún apostolado y quieres darlo a conocer y que más gente se una a ello, también contáctanos. Y por otro, nuestra tercera área que estamos tocando es: tienes tu parroquia, eres el sacerdote, sirves en ese lugar y quieres dar a conocer la historia de la parroquia, el santo patrón, las actividades que realizan, contáctanos también. Este es un espacio para todos y lo hacemos entre todos. Y
antes de concluir y pasarle la voz a Ale para que nos dé sus últimas palabras de este programa, los queremos invitar para, déjame ver, de la próxima semana vamos a tener al diácono Enrique desde Perú, en específico de la Amazonía, de la frontera de Perú, en la selva propiamente, nos va a estar platicando acerca de su parroquia. Ajá, entonces no se lo pueden perder. Y también vamos a regresar con un tema cristero. A fines de mes vamos a tener a Juan José, que es el consejero de la Guardia Nacional Cristera, y él nos va a platicar ahora sobre las mujeres, ese papel de la mujer en esta movilización y también de algunas mártires conocidas y no reconocidas, pero en ese ámbito cristero. Ajá. Entonces, bueno, Ale, no sé si quieras agregar algo más. Sí, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, pues dar gracias a Dios por esta nueva charla que nos permite llegar a platicar nuevamente con personas que han confiado en este canal y a todas las personas que se han conectado o que van a reproducir posteriormente esta plática. Y bueno, 3 cositas nada más. La primera, pues las personas que deseen ayudar también a los pueblos o a las iglesias que se encuentran bajo ataque, bajo algún tipo de hostigamiento o persecución, pues pueden ayudarles también a través de instituciones como Cáritas o Ayuda a la Iglesia Necesitada, que precisamente tienen una organización enfocada a satisfacer las necesidades más urgentes de estos grupos de población que en otras partes del mundo se encuentran pues totalmente desfavorecidas o bajo abusos legales o incluso bajo actos violentos. Entonces ya les vamos a pasar los links de Cáritas y de Ayuda a la Iglesia Necesitada para que pues puedan ahí aportar alguna ayuda económica y de trabajo e incluso con sus oraciones para que podamos ayudar a estas personas. Y por último, pues hablando de libros, hay 2 muy interesantes que valdría la pena que los buscaran. Uno está escrito por Juan Pablo Pampilo Baliño, es abogado, es colega de nuestro invitado Ramón. Se llama Memorias inéditas de un joven cristero, diario de Santiago Rivas Pacheco. Es la historia de un niño de la Ciudad de México que va contando cómo vive esta época tan dura para él y para su familia. Está editado por Minos, editorial Minos, y el otro se llama Mirando al Cielo, la historia de San José Sánchez del Río. Bueno, aquí están, las letras están cambiadas creo, pero se llama Mirando al Cielo. Pues ya lo hemos comentado varias veces, incluso ya tuvimos como invitado al autor, es Antonio Peláez, y a su esposa también, su esposa Laura. Y bueno, también ambos libros son muy digeribles, la verdad es que están muy interesantes también y cuentan sucesos muy impactantes que difícilmente los vamos a encontrar en otros libros. Así que pues háganse de estos 2 libritos, Mirando al Cielo y Memorias inéditas de un joven cristero. Y Sí. pues por nosotros también, nos encomendamos a sus oraciones para que continuemos con nuestra labor y nos hagan también comentarios para poder mejorar nuestro trabajo dedicado a Dios, a ustedes y al crecimiento de nuestra santificación. Muchas gracias, buenas noches. Sí, y gracias también a Alicia del Olmo que antes estuvo con nosotros. Y bueno, también tenemos un área de nuestra tienda de artículos y devocionales religiosos y de algunos libros que pueden visitar en nuestra página de Facebook.
Mañana este programa lo tendremos en formato de YouTube en nuestro canal. Igualmente nos encuentran en YouTube como Cineforo Católico y los invitamos también a suscribirse y a compartir nuestros contenidos. Y también queremos pues invitarlos para que el próximo 15 de septiembre no solo se celebran fiestas patrias o se celebra el inicio de la independencia, realmente no es la conclusión de la independencia como tal, sino el inicio de la independencia, este 15 de septiembre, que realmente para pueblo católico como tú, como yo, como Ale, se celebra el día de Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen de los Dolores, que esa fue la razón por la cual escogió la fecha el cura Hidalgo, que esa es parte de la historia que se nos ha ocultado, ¿no? El cura Hidalgo decidió que ese día que se festeja a la Virgen de los Dolores, patrona precisamente de la iglesia en la cual se inicia esta gesta, en donde se realiza este grito de independencia, que no es el que realizan de repente por ahí los presidentes, sino que habla de otras cosas, ¿no? Pero es por esa la razón que él escoge esta fecha, el Día de la Virgen de los Dolores. Ajá, que realmente, pues nosotros como pueblo católico lo hemos como que relegado o dejado en un segundo plano, dándole más importancia a ese festejo del 15 y 16 de septiembre, que ese festejo que como pueblo católico tenemos. A la Virgen, por esa razón, había dos festividades de la Virgen de los Dolores. Esta es una semana antes del Viernes Santo, es un viernes previo, que también se le celebraba a la Virgen de los Dolores, y el 15 de septiembre. Sin embargo, aquí en México, como se le dio prioridad a las fiestas patrias, se fue haciendo a un lado el 15 de septiembre como celebración de la Virgen de los Dolores, y solamente algunos lo festejan o lo celebran un viernes antes del Viernes Santo. Y los invitamos a que este 15 de septiembre en tu casa, en tu parroquia, invita a todos tus amigos, al sacerdote, a que pongan un altar a la Virgen de los Dolores. Ajá, que le pongan todos estos elementos que requieren para darle esa magnificencia, ese amor, ese acompañamiento en su dolor a la Virgen María. Entonces, si quieren más informes, contáctenos. También en YouTube tenemos varios programas hablando sobre el altar de Dolores. Hay uno muy bueno hablando de documentales y algunos videos, que es del padre José de Jesús Aguilar, que habla precisamente del altar de Dolores. Entonces, pilas con eso y a festejar realmente el 15 de septiembre como católicos, que es el día de la Virgen de los Dolores, no el día del inicio de la independencia, que bueno, esa es otra situación, pero como católicos celebremos ese día. Hablando precisamente de conocer nuestra historia, de conocer nuestra fe y vivirla, pues está este tema, ¿no? Que es el de la Virgen de los Dolores, que pasa de noche para la mayoría de los católicos y no para todos. Y pues más que acercarnos al dolor de la Virgen María por la muerte de Jesús, pues más bien ese día, esta noche sobre todo, pues nos embriagamos, bailamos, vacilamos, la pasamos súper bien y al otro día amanecemos bien crudos, bueno, los que se concentran en este tipo de celebración, y dejamos de lado esta parte también bien importante de poder conocer y vivir nuestra fe. Así que les invitamos a que pues celebren de manera moderada, sin exceso, y dediquen un tiempo de oración. Busquen también pues estas oraciones de la Virgen de los Dolores en tu casa. Busquen también una forma sencilla hacer pues un altar dedicado a la Virgen de los Dolores,
y pues pueden tomar ideas o pueden inspirarse, pueden animarse si visitan La Sabatina. Es una iglesia pues, muy, muy grande y muy conocida aquí en México. Está por Tacubaya, muy cerca del metro Juanacatlán, y en donde pues ahí cada año hacen un altar precioso con muchos elementos, que incluso creo que fue ahí en donde nosotros conocimos este altar y nos animamos también a replicarlo en nuestra parroquia y hacerlo en nuestra casa en años pasados, ¿no? Entonces, y bueno. Sí, así es. Y ahorita regresando a esa cuestión laica, pues fíjense, nosotros sin querer, tanto cristianos separados como, digamos, personas que no creen en Dios, celebran el 15 de septiembre a la Virgen de los Dolores. Y no solo celebran a la Virgen de los Dolores, sino que la campana que utilizó el cura Hidalgo para dar ese llamado está consagrada a San José. Entonces, sin quererlo también, cuando se lleva a cabo este grito de independencia por el presidente, pues están tocando la campana consagrada a San José. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado esta noche en vivo con nosotros y pues les agradecemos y somos sus amigos Aurora y Alejandro de Cineforo Católico. Sí, y recuerden que siempre hay un santo que nos lleva a Dios. Que pasen buenas noches, Dios les cuide. Y déjenme hacer nuestra ya oración tradicional. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y, a ver, Ale, ¿cuál es el canto que escuchamos al principio? Bueno, hasta luego, me despido, buenas noches. Ahorita te digo. Bueno, ahorita Ale nos va a hacer el favor de poner el canto que escuchamos. El canto se llama Corazón Cristero. Bueno, es Corazón Cristero. Y pues búsquenlo ustedes en YouTube para que lo puedan escuchar. De verdad es un canto bastante, bastante hermoso. Y pues que Dios los bendiga, cuide, guarde, proteja de todo peligro, mala enfermedad, contagio a ustedes y a sus seres queridos. Que Dios los bendiga y síganos en nuestras redes. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Las iglesias confiado al Señor. Ya no es tiempo de escondernos, hace falta soldados, hace falta mano, corazón cristero, pues para callar hasta el fin, es tan barato el cielo, morir para vivir, corazón sin miedo, el niño el gigante en la fe, que dicha es caer por este día.